Bueno, a nosotros nos tocó la coccidiosis porcina. Mi grupo está conformado por Juan David Niño, Camilo Acosta, Angelo Farid Solano, Jonathan Alejandro Martínez y quien les habla, Ricardo Gómez. Bueno, entonces vamos a presentar la breve reseña del caso clínico. Son 14 lechones que estaban situados en un lote, estaban en condiciones normales, no tenían ningunos síntomas que presentaran alguna anomalía. Estos lechones fueron trasladados a otro hato, los cuales llevaban al otro hato, tenía una temperatura de 40 grados centígrados y se evidenció que al día 3 tenían una buena adaptación a las nuevas condiciones en las que se había llevado. Pues obviamente se aumentó la temperatura de estacionalidad donde se habían llevado y los lechones pues presentaban un simple síntoma de tomar más agua de lo que venían tomando anteriormente. En el día 3 se evidenció que tenían buena adaptación en el nuevo hato donde los trasladaron y en el día 4 los lechones empezaron a tener diarrea. Entonces, pues ya transcurrió el tiempo, el día 7 se presentó que un lechón había muerto. El veterinario fue a examinarlos y encontró los siguientes síntomas: diarrea acuosa, maloliente, profusa, con mucosas necróticas, hemorragia y en la diarrea encontró la comida poco digerida y pues obviamente con la diarrea y los síntomas de diarrea se genera deshidratación en los lechones. Siguiente. A la inspección de los lechones se encontró que tenían una hemorragia, entonces se presentaba en la diarrea puntos sanguinolentos donde se evidenciaba que tenían hemorragias dentro del intestino posiblemente y también se encontraron necrosis de la mucosa entérica, un contenido hemorrágico en el intestino y áreas de mucosa congestiva en el yeyuno y el ilio. El diagnóstico diferencial que dio el veterinario después de la inspección eh, dedujo que podría ser enteritis proliferativa, salmonelosis o disentería porcina. Ya después de esto, ya como diagnóstico final, el veterinario envió los del lechón que había muerto, envió los tejidos en formalina y les pusieron las respectivas pruebas histológicas y mostraron muchas coccidias con características morfológicas en una enmiria en la cual estaba en la mucosa del intestino y el diagnóstico de histopatología demostró que la diarrea fue causada por una emidia, o sea, causa de una coccidiosis, en la cual había generado una enteritis, una enteropatía necrótica en el intestino de los lechones. Obviamente se detectó una infección también secundaria por Clostridium perfringens en el hígado. Los ovoquistes de Enmiria se encontraron casi el 93% de los lechones evaluados. De acuerdo a los resultados, el veterinario dedujo que la inmedia, la eimeria, bajo condiciones favorables, puede inducir a la enfermedad y muerte. Los lechones venían de una situación, de un ambiente favorable para ellos, y cuando los cambiaron de hato,
empezaron a un hato que tenía unas altas elevadas temperaturas, empezaron a consumir más agua. Una de las condiciones epidemiológicas donde los lechones se puedan infectar es aguas contaminadas y posiblemente eso fue lo que indujo a que los lechones se infectaran. Estas condiciones también pueden propiciar a la infección. Estas condiciones son como la temperatura alta, el barro, lo cual convirtió como la principal fuente de infección el agua. Como los lechones estaban condicionalmente sanos y llegaron al nuevo hato, no tenían una inmunidad adquirida y pues empezaron a presentar síntomas y por lo cual venían un poco más vulnerables a nuevas infecciones que podrían acarrear en el nuevo hato. Bueno, ¿qué es la coccidiosis? Para empezar, es importante resaltar que en las producciones de cerdos son muy importantes las enfermedades con diarrea. Esto porque son las enfermedades que más producen mortalidad en estos hatos. Uno de los principales agentes etiológicos de estas enfermedades de diarrea es la Isospora suis. La Isospora suis va a producir la coccidiosis, la cual es una enfermedad producida, caracterizada por un cuadro de gastroenteritis en animales. Esto se debe a que el agente etiológico tiene como células blanco las células gastroentéricas y pues como ya les mencioné, el agente etiológico principal es el Isospora suis, pero en algunos casos puede deberse a otras especies o a otros géneros de este agente etiológico. Siguiente. Con respecto a la etiología, como ya se los mencioné, el principal agente causal es un protozoo perteneciente al filo Apicomplexa, es de la subclase Coccidia, y en el ganado porcino se han identificado varias especies pertenecientes a los géneros Eimeria, Isospora y Cryptosporidium. Van dentro de las especies que les mencioné, van a haber varias subespecies que van a ser capaces de infectar a los cerdos y de producir diarrea. Las especies más comunes de Eimeria son Deblieki, Escabra, Polita y Espinosa. De la isospora, pues como ya les mencioné, la más común es la Isospora suis. Y dentro del género Cryptosporidium se encuentra la especie Parvum, que pues es de poca relevancia en los hatos porque tiene bajo nivel patológico en el ganado. Con respecto al ciclo biológico, los zooquistes eliminados de las materias fecales constituyen la principal fuente de infección. Este periodo de tiempo oscila entre 5 y 10 días dependiendo de la especie que esté implicada y de algunos eventos fisiológicos como la temperatura y la humedad. Como ya lo mencionó mi compañero en el artículo, se presentaron una serie de eventos fisiológicos que todos combinados van a conducir a una proliferación de la enfermedad. Los zooquistes se esporulan y se vuelven infectantes. En el caso de las especies Eimeria, mientras que en los Isospora pues tienen una esporulación más rápida y esta es la principal diferencia entre las dos especies, que en la Eimeria, como ya le mencioné, va de 5 a 10 días y en la Isospora va de 12 a 48 horas. Todo esto se va a ver afectado por la temperatura ambiente. Entonces, bueno, la infección por Eimerias se produce cuando los animales ingieren los zooquistes esporulados, como ya les mencioné. Los jugos gástricos van a intentar debilitar la pared de los zooquistes, pero cuando los zooquistes llegan al intestino delgado, se va a producir la desenquistación y van a liberar esporozoitos. Estos van a penetrar las células epiteliales y bueno, dependiendo de la especie, van a colonizar una parte u otra del intestino delgado
en donde se va a iniciar la reproducción sexual, formándose un esquizoonte de primera generación que contiene un merozoito. En esta fase de replicación, los machos van a producir flagelos móviles en donde van a ir a buscar al gameto femenino. Luego lo van a fecundar y van a dar lugar a un ooquiste que va a romper la célula y va a ser eliminado por las materias fecales al medio ambiente. De esta manera se completa todo el ciclo biológico al ser eliminado el ooquiste para infectar a otros animales. El género Isospora, que es el principal, tiene una particularidad y es que el ciclo está mucho más estudiado y se sabe que inicialmente los esporozoitos invaden el primer tercio del yeyuno y posteriormente pueden invadir las criptas y colonizar otros tramos intestinales como el ciego y el colon. Tras la invasión inicial del ooquiste, forman merontes binucleados dentro de la célula del intestino que dan lugar a la liberación de merozoitos que van en parejas. Luego de esto, se van a producir dos generaciones esquizogónicas multinucleadas, como ya lo mencioné, las cuales van a dar lugar a más merozoitos y por último se va a formar los dos gametos que van a dar lugar a la gametogonia. Esto se da a partir del quinto día postinfección y en algunos casos se ha observado que los animales de 3 a 5 días de vida ya pueden expulsar el agente por las heces. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, como ya les hemos mencionado anteriormente, los eventos fisiológicos naturales van a definir mucho la capacidad de esta enfermedad de ser patológica. Por ejemplo, se ha descrito que la morbilidad puede variar entre un 60 y 80%. Esto es alto y se ha descrito que es porque con el paso del tiempo las producciones de cerdos han tenido que mejorar su producción en términos zootécnicos, pero han dejado atrás las prácticas higiénicas y por esta razón, al estar enfermo un lechón, probablemente muchos lechones del mismo hato se van a enfermar. Y la mortalidad es variable entre el 5 y 10%. Esto es muy variable, ya que dependiendo de la especie y de las condiciones fisiológicas, la mortalidad puede llegar incluso al 50% del hato. Por esta razón es una enfermedad muy importante para las producciones. Es una enfermedad de distribución mundial. Como ya lo mencioné en el ciclo biológico, su transmisión es orofecal por los ooquistes que van a estar en las heces. Por esto es importante que también se mantengan controlados los sitios húmedos, ya que es en los lugares en donde más se puede presentar la infección. Y como ya lo mencioné, la mala higiene y las altas temperaturas son los principales factores de riesgo y cuando se combinan aumentan el porcentaje de morbilidad y de mortalidad en el hato. Siguiente. El cuadro clínico que presenta la coccidiosis porcina, básicamente, pues, como se mencionó antes, hay una destrucción del epitelio intestinal que va a provocar una sintomatología y una alteración en la absorción de nutrientes. ¿Y esto qué va a desencadenar? Básicamente la pérdida de peso. En lechones lactantes, el principal síntoma tras la infección por la Isospora suis es la diarrea de color amarillento o grisáceo e incluso con un olor ácido que va a llevar a la deshidratación del infectado. Los lechones pues van a mostrar básicamente los pelos erizados y como se mencionó anteriormente va a haber una disminución del peso considerablemente. Los signos pueden aparecer a partir del quinto día de vida, siendo más frecuentes en la segunda semana
aunque pueden presentarse durante todo el periodo de lactación e incluso en la semana posterior al destete. En la gráfica que observamos en la parte superior derecha de la pantalla, es una relación o prevalencia de la Zoospora suis en relación con la edad de los lechones. Como lo pueden ver, en la segunda semana es cuando más prevalencia hay de infección. Es una enfermedad que cursa con una alta morbilidad, aunque la mortalidad puede ser relativamente baja si los animales van a recibir un tratamiento óptimo. La enfermedad es más severa cuando se combina con agentes secundarios, como lo es la Escherichia coli, la Clostridium perfringens o la rotavirus, frecuentemente en lechones. Los parámetros productivos obviamente van a disminuir de manera prolongada, pues después de la desaparición de los síntomas. ¿Por qué? Porque es necesario un periodo de recuperación, un periodo de regeneración de las vellosidades intestinales y de la absorción de los nutrientes. En las etapas de transición y se pueden observar heces pastosas o una enfermedad subclínica con un bajo crecimiento de los cerdos. Los animales adultos básicamente no suelen mostrar sintomatología, pero son portadores asintomáticos. Las lesiones causadas por esta enfermedad son visibles a nivel del intestino, yeyunitis e ileitis, que básicamente va a variar en la forma. Esta forma empieza como una forma catarral hasta una fibronecrótica, dependiendo básicamente de la Siguiente, por favor. Bueno, ya como para hablar de la fisiopatología, pues esto principalmente se da por la ingesta de alimento o el agua o por la convivencia entre los lechones donde se encuentren pues sus heces, ya que en las heces también se encuentra registro de loquiste que produce pues esta enfermedad. Pues principalmente, pues una vez que se da la ingesta de esta, el loquiste inicia un desenquistamiento para liberar 4 esporocitos infectantes. Al pasar eso, ocurren varios factores que ayudan a que sea la proliferación mucho más rápida. Eso depende ya de la cantidad de dióxido de carbono que se tenga, una temperatura, enzimas pancreáticas y las sales biliares. Eso depende ya, pues, a la alimentación que se tenga en el lechón y pues el entorno en el que este habite. Bueno, una vez pase esto, los esporocitos liberados migran por el movimiento de desplazamiento, que este es concebido por la actinamiosina. Este es como el motor que permite que estos lleguen hasta la superficie de los enterocitos y ahí para poder adherirse e invadirlos con la ayuda de las proteínas que tiene este mismo parásito. Como se puede observar en la imagen que tenemos a la derecha, pues aquí se ve cómo ocurre la adhesión y la invasión ya de este parásito. Y a mano izquierda podemos ver la destrucción epitelial que este genera. Siguiente, por favor. Macroscópicamente podemos hablar que, pues, como ocurre microscópicamente una hiperplasia, que ya lo voy a hablar más adelante, el intestino pierde como su forma natural y este también se ve expresado por la coloración amarillenta, debido ya a los procesos químicos que este parásito le genera y a la pérdida de las vellosidades, ya que se produce muy poca absorción. Bueno, ya en los cerdos se origina una importante destrucción de las células epiteliales, principalmente del yeyuno y del ilium. Estos parásitos penetran y se multiplican en el interior de las células epiteliales y provocan ruptura mecánica de las células. Hay un estudio que dice que aproximadamente por cada quiste que se infecte produce una destrucción en la superficie
del epitelio intestinal de 1 milímetro cuadrado. Entonces, esta destrucción del epitelio apical de las vellosidades conlleva a que haya una hiperplasia, como ya lo dije, como se puede ver expresado en esa imagen, lo que conlleva que se deforme pues, el intestino. Y también este se va a ver reemplazado por las células destruidas y va a haber una metaplasia epitelial. Esto conlleva una pérdida de la capacidad de la absorción del intestino. Además de la destrucción epitelial, se acompaña un proceso inflamatorio de la submucosa. Este proceso inflamatorio se puede dar de forma aguda, pero esto depende de la cantidad de oquistes que haya, ya que si hay una cantidad eh, baja de oquistes, pues no va a generar ninguna inflamación, pero sí puede generar una diarrea. Entonces esto se va implicado en la cantidad que haya. También puede haber una hiperemia y un edema. El resultado de todo esto es la disminución de la capacidad de absorción, como ya lo había dicho, una pérdida del fluido y un aumento de la motilidad intestinal. Esto lo que ocasiona es un síndrome de mala absorción y de procesos diarreicos. También cabe aclarar que la mucosa intestinal se regenera relativamente rápido, por lo que después de unos cuantos días habrá una repitelización, pero esto no hace que el funcionamiento del sistema digestivo sea pues que esté al 100%, sino también pues, va a generar una, pues al pasar de los días, mientras se vuelve repitelizar, va a haber una disfunción en esta etapa, pues las vellosidades todavía no van a estar en su punto original y las células epiteliales de formación reciente van a estar planas. Siguiente. Bueno, como tratamiento, pues presentamos principalmente dos opciones. En este caso, la primera opción, cuando hay un brote de coccidiosis, los lechones deben ser tratados con toltrazuril por vía oral, con una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso vivo, que esto equivale a 0,4 mililitros por kilogramo de peso vivo. Este se le debe administrar entre los 3 y 5 días de edad. Eh, este es un compuesto muy eficaz y tiene una gran ventaja que solo pues, se le debe aplicar al lechón una sola vez. Como presentación comercial, pues traemos a ustedes pues, la Tratoril, que esta es una suspensión oral de trotazuril al 5%. Este está indicado en porcinos, bovinos, caninos y felinos para el tratamiento de enfermedades causadas por diferentes especies de protozoarios, principalmente contra coccidiosis intestinal y hepatozoonosis. Este es perdón, de laboratorio Becol y pues la dosis es igual a la que dije anteriormente, que es 20 miligramos por kilogramo de peso vivo, o también podríamos utilizarlo como 0,4 mililitros por kilogramo de peso vivo entre los 3 y 5 días de edad. Bueno, como segunda opción de tratamiento presentamos la siguiente. Cuando la coccidiosis es muy frecuente y ataca varias camadas, se podría tratar directamente a las cerdas reproductoras con un cocidiastático como la monensina en 100 gramos por tonelada métrica, o también se puede utilizar el amprolio a 900 gramos por tonelada métrica de pienso. Esto se le debe administrar a partir del traslado a la nave de maternidad y hasta el día 14 de lactancia. Control y prevención. Pues se sugiere establecer algún tipo de programa donde se combine la higiene y la desinfección junto a la quimioterapia. Esto se hace para reducir la presión de infección del parásito y así lograr minimizar los efectos de esta enfermedad. Si se utiliza la tecnología todo dentro, todo fuera, posibilita una serie de ventajas, las cuales son: evita el riesgo de transmisión de patógenos de cerdos viejos a los recién llegados. También a todos los animales del lote se les somete a las mismas condiciones ambientales de temperatura, humedad, velocidad de aire, etcétera, en función de su edad o el peso.
También nos acumulan los lechones de crecimiento lento, como ocurre en el flujo continuo, los cuales suelen eliminar mayor número de patógenos. También podríamos presentar en caso de que algún caso infeccioso se pueda medicar o eliminar el lote con rapidez, con lo que solo estaría afectando un grupo de animales y no todos los animales que se tienen dentro de la producción. Y como último, pues mejora el nivel de crecimiento, consiguiendo mejoras del 5 al 10% de la ganancia media diaria de peso en cada lechón. Bueno, como conclusiones, la coccidiosis porcina es una de las principales causas de diarrea en lechones de más de 7 días de vida. También la coccidiosis en lechones suele ser mortal cuando se presenta con otras patologías. Un ejemplo de esto, pues se dijo anteriormente que sería con rotavirus, que en muchos casos de lechones positivos a coccidias también resultan positivos a rotavirus. Esto, pues eso es en base en estudios que se han realizado con lechones. También es necesario que las producciones porcícolas tengan un plan sanitario y un debido registro, ya que esto es de gran ayuda a la hora de identificar y tratar a los individuos afectados. De acuerdo a las conclusiones, podemos también inferir que la respuesta inflamatoria va a generar vasodilatación, lo cual va a generar la aumento de la presión hidrostática, va a generar edema, la salida de líquido en el espacio intersticial de las células y va a aumentar la salida de líquido en la luz intestinal, lo cual va a aumentar la diarrea en este tipo de infecciones. Bueno, muchas gracias y eso sería todo.